Estamos nuevamente para continuar nuestro paseo por la Biblia. Esta es nuestra clase número 7 y se llama La época del Éxodo. Esta va a abarcar varios libros de la Biblia. Al comenzar empezamos con 2 lecciones dentro del mismo libro de Génesis. Ahora vamos a tener una sola época que abarca los libros desde Éxodo hasta Deuteronomio. La época del Éxodo comprende los libros de Éxodo y Deuteronomio. El Éxodo fue el movimiento en masa de los israelitas desde la esclavitud en Egipto hasta su regreso a la tierra de Canaán. Fue una verdadera hazaña, puesto que el faraón de Egipto no los quería dejar ir. Los milagros que Dios hizo durante ese periodo fueron realmente espectaculares, como varas que se convirtieron en serpientes, las plagas que azotaron a los egipcios, el cruce del Mar Rojo y la salida final de una enorme multitud, posiblemente 2,5 millones de personas, con animales y en seres domésticos. El hombre que Dios usó para llevar a cabo tal monumental tarea fue Moisés. La síntesis de esta época es: Moisés libera al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y entonces le da la ley. Muy bien, la acción de la época del Éxodo se va a desarrollar aproximadamente 400 años después de lo que sucedió en la época de los patriarcas. Habíamos terminado en los patriarcas comentando que entran a Egipto y eso nos da ahora 400 años en los que están en Egipto. A Abraham lo podemos ubicar más o menos en el año 2000 a.C., no es una fecha exacta, pero sí nos da una idea más o menos de milenios para que podamos ir ubicando los eventos históricos del Antiguo Testamento. Entonces, más o menos ahorita estamos en el año 1440 a.C. Y la familia de Jacob ha ido creciendo, del puñado de personas que entró a Egipto con él cuando José los bendijo con alimentos y les dio la bienvenida, y el faraón los recibió de muy buena gana. Ahora se les dio la tierra de Gosén, que viene siendo más o menos el delta del río Nilo. Esta tierra se les dio por 2 razones. Era una tierra que no era de lo más deseable para los egipcios, estaba un poco lejos, estaba un poco apartada, y aunque también era sumamente fértil porque también le tocaban las inundaciones del Nilo, no era lo más apropiado para el tipo de cultivos y el tipo de ganado que tenían los egipcios. Sin embargo, funcionaba perfectamente para lo que tenía la familia de Jacob, que era más que nada pastores de ovejas, era lo que se dedicaban. Ahora, los egipcios no les agradaban mucho las ovejas, entonces parte de la ventaja de este lugar era que también quedaba un poco apartado del resto de Egipto, y por lo tanto el pueblo de Israel en cierta manera se guardó de contaminarse de la mayoría de las cosas egipcias. No totalmente, pero sí se mantuvieron en un resguardo bastante adecuado. Empezaron a crecer y a multiplicarse bastante, y llegó el momento en el que Dios quería regresarlos a su tierra prometida, y para esto le tocó la tarea a un hombre que se llamó Moisés. La síntesis para esta época será: Moisés libera al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y entonces les da la ley. Esta es la siguiente tabla de esta época. Si nosotros vemos en nuestra hoja el lugar para nuestra tabla, vemos que ya tenemos 3 épocas. Tenemos la creación, los patriarcas, ahora continuamos con el Éxodo, el cual tiene como personaje principal a Moisés, tiene como lugar a Egipto. No toda la acción de la época de el Éxodo se lleva a cabo en Egipto, pero sí es representativo. Y la síntesis va a decir así: Moisés libera al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y entonces les da la ley. Eso sería la síntesis para esta época. Y así es como vamos a llenar nuestros espacios en blanco. Muy bien, en esta época nuevamente vamos a referirnos a eventos principales de la época del Éxodo. El primer evento que tenemos se llama liberación, y su definición breve es: saliendo de la esclavitud en Egipto, y abarca los capítulos 1 al 18 del libro de Éxodo.
Los eventos principales de la época del Éxodo. Primero, liberación. Saliendo de la esclavitud de Egipto, Éxodo del 1 al 18. Los hebreos habrían languidecido bajo esclavitud a Egipto durante 400 años y claman a Dios para que los libere. Dios levanta a Moisés como su vocero ante Faraón, pidiendo libertad para el pueblo hebreo. Faraón se rehúsa, por lo que una serie de 10 plagas se impone sobre Egipto. Comienzan con cosas malas y empeoran: ranas, piojos, agua convertida en sangre, hasta la muerte del primogénito de cada hogar en Egipto. Israel, mientras tanto, es salvado mediante la sangre del cordero. Finalmente, Faraón permite que los hebreos salgan de Egipto, pero luego se arrepiente y va tras ellos con su ejército. Llegan a la orilla del Mar Rojo y Dios les abre para que puedan pasar al otro lado por tierra seca. El agua vuelve a su lugar cuando el ejército egipcio está cruzando, y así son liberados por el poder de Dios. Dios los encamina hacia la tierra prometida de Canaán, que fluye leche y miel, la tierra donde Abraham una vez se estableció y volverá a ser su hogar. Los hebreos, que es otra de las maneras en las que se llama el pueblo de Israel, hebreos o israelitas, habían estado en esclavitud en Egipto aproximadamente 430 años y finalmente Dios levanta a Moisés para que rescate al pueblo hebreo. Moisés intenta hacerlo primero a su manera. Moisés es un personaje muy interesante porque siendo un niño hebreo es educado dentro de la casa de Faraón mismo. Como el pueblo había estado multiplicándose demasiado y creciendo demasiado, empezaba a preocuparles a los egipcios. Había habido ya algunos eventos históricos en Egipto que habían traído un poco de inestabilidad y por lo tanto veían con recelo al pueblo hebreo y habían decidido empezar a matar a todos los niños varones para la época en la que nace Moisés. Sin embargo, a Moisés su madre lo manda esconder en una cesta a la orilla del río. Llega la princesa, encuentra la cesta, descubre al pequeño niñito y decide llevarlo a su casa y procrearlo ella. Algo muy interesante es que si nosotros empezamos a estudiar la historia de Egipto y ubicar correctamente las dinastías y los sucesos, nos damos cuenta de que es sumamente probable que esta princesa haya sido la mujer más poderosa que Egipto tuvo jamás. Era la esposa de Tutmosis II, obviamente hija de Tutmosis I, regente con Tutmosis III. Fue la primera y casi única mujer que dominó Egipto como faraón ella misma, Hatshepsut. Y es lo más probable que ella, que tenía todo el poder, toda la prerrogativa, pudo tomar a un niño hebreo como hijo propio, adoptarlo, educarlo, enseñarlo y tenerlo en palacio sin que nadie se opusiera. Pues Moisés intenta, por su propia motivación, rescatar al pueblo hebreo. No ese es el plan de Dios y lo tiene que sacar de Egipto durante 40 años y enseñarle a través de ser un pastor de ovejas para que después pueda ser pastor de una bola de borregos. Personas bastante más necias probablemente que las ovejas. Cuando Moisés regresa a Egipto, ahora sí, después de ese entrenamiento por Dios y con instrucciones muy concretas y claras de parte de Dios, se encuentra con que el nuevo faraón no quiere nada que ver con dejar ir a ese pueblo. Es un pueblo que le es sumamente útil porque son esclavos que hacen todo tipo de cosas, sobre todo las construcciones monumentales de Egipto. Y entonces lo que Dios tiene que hacer es mandar plagas a Egipto, con las cuales va a convencer a Faraón de que el poder de Dios es más grande que el suyo. Faraón se creía Dios. Y a la vez atacar a cada uno de los dioses egipcios. Entonces comienzan las cosas malas y empiezan a empeorar. Primero tenemos que el río Nilo se convierte en sangre. El río Nilo era la fuente de toda la vida de Egipto, era la fuente principal máxima de agua y de transporte, y entonces se convierte en sangre y esta plaga dura 7 días.
Los magos egipcios, que también tenían sus artes, logran imitar esta plaga, pero no la pueden quitar. Después sigue una plaga de ranas, que también los magos la pueden imitar. Después sigue una plaga de piojos, que ya los magos no la pueden imitar. Y de hecho lo que ellos dicen es que esto debe de ser enviado por el dedo de Dios. Son capaces de distinguir. A continuación sigue la plaga de moscas, y ahí nos hace muy clara la Biblia la información de que en la tierra de Gosén, es decir, donde estaban viviendo los israelitas, no había esta plaga. Después sigue la plaga del ganado, que afecta a todo tipo de ganado de los egipcios, la de las úlceras. Después el granizo, que viene también con unos relámpagos incendiarios, cae hielo y fuego del cielo. Después sigue la plaga de langostas, y esta plaga de langostas es especialmente significativa porque habíamos comentado que Egipto es la canasta de pan de Medio Oriente, y estas langostas terminan con absolutamente todo lo verde del país. Es decir, hacen una acción sumamente terrible, demostrando que todo de lo que Egipto se podía enorgullecer se acaba ahí. Después prosigue la plaga de tinieblas, que dura 3 días, y nos dice que los hebreos sí tenían luz en su casa, para terminar con la plaga más tremenda, la muerte de los primogénitos. Esta es sumamente interesante porque aquí es donde se establece lo que se va a llamar la Pascua. Y es donde retomamos ese tema que habíamos visto desde el principio del sacrificio, el sacrificio de un animal inocente que tiene que morir para que su sangre sea derramada para salvar a los otros, los que están en peligro de muerte. En este caso, Dios le advierte a Moisés que va a pasar el ángel de la muerte, y en cada hogar egipcio va a matar al primogénito, tanto de los hombres como de las bestias. Pero todo aquel hogar en el que se haya matado un cordero perfecto, se haya recogido su sangre y esa sangre se haya pintado en la puerta de la casa, esa casa el ángel la va a pasar de largo. Es decir, en cada lugar en el que haya sido aplicada la sangre del cordero, no habrá muerte. Y aquí empezamos a darnos cuenta de que esto está apuntando a un evento histórico que se va a dar un buen tiempo después, pero que también habla de un cordero sacrificado cuya sangre tiene que derramarse y aplicarse para salvar a las personas de la muerte. Estamos hablando que esto es señal clara de lo que va a suceder después con Jesucristo. Por lo tanto, se establece la Pascua. No solamente es una fiesta importante para recordar, sino también porque señala hacia el futuro y lo que va a venir después. Y por lo tanto, salen ellos finalmente después de esta plaga. Casi Faraón les pide que se vayan y llegan a la orilla del Mar Rojo. Sin embargo, Faraón se arrepiente. De repente dice, no, espérame, no se pueden ir así. Y los persigue el ejército egipcio. Llegan a la orilla del Mar Rojo y ahí Dios hace un milagro tremendo y abre este mar para que ellos puedan pasar por tierra seca y llegar hasta el otro lado. Hay mucha gente que dice, no, esto realmente no es un milagro, porque no pasaron a través del mar, sino era otro lugar en donde era nada más un charco que les llegaba hasta las rodillas, y pues claro que podían pasar sin mayor problema. Pues sin embargo ahí también hubiera habido un milagro de parte de Dios, porque es increíble que los egipcios con sus carros de guerra, sus caballos y todo, se hubieran ahogado en agua que solo les llegaba hasta las rodillas. Pero en realidad todas las evidencias señalan a que efectivamente el Mar Rojo fue abierto y por ahí fue por donde pasaron. Así que son liberados por el poder de Dios y van encaminados hacia la tierra prometida. La tierra donde van a volver a tener un hogar. Nuestro segundo evento de la época del Éxodo le vamos a llamar la ley,
y es los mandamientos de Dios en el monte Sinaí. Esto abarca los capítulos del 19 al 40 de Éxodo y también abarca completo el libro de Levítico. El libro de Levítico recoge precisamente todo lo que es la ley que se les da. La ley, los mandamientos de Dios en el monte Sinaí, Éxodo del 19 al 40 y también el libro de Levítico. Los hebreos comienzan a adquirir su identidad nacional como Israel. Del Mar Rojo viajan al sur al borde de la península del Sinaí y acampan junto al monte Sinaí. Ahí reciben la ley de Dios. Moisés se encuentra con Dios en la cima del monte, donde recibe los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. También recibe una revelación completa de la ley que ha de gobernar la vida nacional de Israel junto con su relación con Dios. Dios promete bendecir a Israel abundantemente si obedece y maldecirlo de lleno si desobedece. Se establece el sacrificio como medio imperfecto y temporal para acercarse a la santidad de Dios. La sangre del animal inocente ofrecido sustituye al adorador culpable. Cuando los hebreos llegan hasta el monte Sinaí, ya vienen como un grupo, ya dejaron Egipto atrás y tienen un propósito por delante. Por lo tanto, empiezan a identificarse como nación. Ahí en el monte Sinaí es donde reciben la ley de Dios, donde se le dan a Moisés los 10 mandamientos, pero también se les dan los otros 400 y feria más que hay. No es la ley solamente los 10 mandamientos, hay muchísimas otras leyes pequeñas que se tienen que cumplir, pero los 10 mandamientos son los que resumen de una manera muy clara y muy correcta todo lo que Dios quiere para la vida de las personas. Ahí Dios les promete bendecirlos abundantemente si le obedecen y maldecirlos si desobedecen. Y se establece ahora sí el sacrificio en pleno como el medio imperfecto y temporal para que el hombre pueda tener acceso a la santidad de Dios. Es la sangre del animal inocente que se ofrece para sustituir al adorador culpable. Y aquí está ahora sí establecido en forma. Se supone que cada sacrificio del pueblo completo tiene una duración de 1 año y después hay que volverlo a hacer. Por eso hablamos de que es una manera imperfecta, temporal. Es solamente señal de que se requiere una acción de este tipo para que el pecado quede cubierto durante un tiempo determinado. Que claro, más adelante, cuando Jesucristo es el sacrificio perfecto, también es el sacrificio permanente. Es ese sacrificio que se ofrece una sola vez y para siempre, y que nunca jamás hay necesidad después de Cristo de volver a sacrificar de ninguna manera, ninguna otra cosa, porque Él cubre perfectamente los pecados de todo el mundo, de todos los tiempos. Nuestro tercer evento principal de la época del Éxodo le vamos a llamar Cades Barnea. Es el nombre de otro lugar. Su pequeño resumen es rebelión en contra de Dios y abarca el libro de Números, los capítulos del 10 al 14. Cades Barnea, rebelión en contra de Dios, libro de Números, capítulos del 10 al 14. Israel sale del Sinaí hacia el norte a un oasis, Cades Barnea, que es la puerta sur de la tierra prometida. Desde ahí se envían 12 espías para que exploren el terreno, un espía por cada tribu de Israel. La tierra está habitada por cananeos que no están dispuestos a darle la bienvenida a una horda de israelitas. Cuando los espías regresan, traen noticias buenas y malas. El lugar sí es un fructífero y hermoso, pero hay grandes, gigantes y ejércitos hostiles en todo el territorio. 10 espías dicen que no se puede conquistar, a pesar de que Dios ya les había prometido la victoria. 2 espías, Josué y Caleb, exhortan a la gente a creerle a Dios y entrar en el territorio, pero el pueblo se niega a seguir a Moisés y penetran en la zona, rebelándose así en contra de Dios.
Dios lleva al pueblo, primero lo saca de Egipto, lo encamina por el desierto, llegan al monte Sinaí, están ahí durante un buen tiempo en lo que se les da la ley, en lo que Dios los empieza a enderezar, en lo que delibera si el pueblo vale la pena salvar o no, porque desde ahí empiezan ellos a desobedecer. Y más o menos tardan unos 2 años en llegar a lo que se llama la puerta de la tierra prometida, que es Cades Barnea. Es un oasis, es la entrada sur a la tierra prometida, y en ese momento Dios da la instrucción de que se envíen a 12 espías para que chequen ese territorio, ese terreno. Se escoge una persona de cada una de las 12 tribus y ellos penetran. Claro, la tierra no está preparada especialmente con letreros de bienvenida y todo el mundo haciendo valla y brincando de gusto para que entren ellos, sino son personas normales que se están dedicando a sus actividades normales. Cuando los espías regresan, traen noticias buenas y noticias malas. Sí, efectivamente, el territorio es hermoso, inclusive traen muestra de algunos de los frutos que se están dando ahí y son hermosos, jugosos, deliciosos. Pero también hay hombres guerreros grandes y fuertes que les dan miedo. Entonces, 10 de los espías dicen, no, esto es totalmente misión imposible, ese terreno nosotros no lo podemos conquistar, si nosotros somos así chiquititos contra ellos que son grandotototes y empiezan a desmoralizar al pueblo a tal grado que todo el pueblo se rehúsa terminantemente a entrar a esa tierra si tienen que enfrentarse contra los moradores de Canaán. El problema es que Dios ya les había prometido la victoria, Dios ya les había mostrado una cantidad tremenda de milagros, desde sacarlos de Egipto con un faraón que no los quería soltar, cruzar el Mar Rojo, todavía en el desierto, proveer alimento y todo tipo de cuidado para ellos. De hecho, ellos tenían la demostración preciosa de que Dios venía con ellos. Era una columna de fuego durante la noche que les indicaba que ahí estaba la presencia de Dios y los alumbraba y los calentaba en esas noches heladas de desierto, y durante el día era una columna de nube que les proporcionaba también algo de frescura y sombra. Y sin embargo, a pesar de todas estas evidencias que han estado viendo de que Dios es un Dios grande, de que tienen promesas concretas, promesas reales, que Dios está listo para hacer todo lo que es necesario para ellos, como quiera, su duda es mayor, su temor es mayor, y lamentablemente el temor es el antídoto de la fe. Si hay temor, entonces la fe no puede avanzar, y el temor consigue todo lo contrario a lo que consigue la fe. La fe trae las bendiciones de Dios, la fe trae la presencia de Dios, la fe permite que se cumplan los propósitos de Dios, y el temor logra exactamente lo contrario. Entonces lo que hace el pueblo en este momento es rebelarse efectivamente en contra de Dios. Deciden que no van a creer lo que Dios ya les prometió. 2 de los espías, que son Josué y Caleb, ellos tratan de insistirle a la gente a que sí crea que se puede. Si Dios lo dijo, entonces lo va a hacer. Pero el pueblo decide que no, y por lo tanto se quedan afuera. Lo cual nos trae a nuestro cuarto evento, que se llama 40 años en el desierto. Podían haber pasado un periodo corto y sin embargo nos encontramos con consecuencias de rebelarse contra Dios. Esto está en los capítulos 20 al 36 del libro de Números, y también abarca prácticamente todo el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio nos hace una especie de repaso de todas las cosas y repasa muchas de las leyes, no solamente los eventos, sino muchas de las leyes, y nos muestra muy claramente las bendiciones que Dios promete y las maldiciones que Dios también promete, dependiendo si va a haber obediencia o desobediencia. 40 años en el desierto. Consecuencias de rebelarse contra Dios. Como consecuencia de rebelarse en contra de Dios en Cades Barnea, la generación que salió de Egipto es condenada a vagar por el desierto hasta que todos los que en ese momento son mayores de 21 años mueran. En los siguientes 40 años, madura una nueva generación que sí está dispuesta a seguir a sus líderes a la tierra prometida,
Moisés los lleva al norte del Mar Muerto, cerca de Jericó, la entrada del este hacia el territorio. Moisés anima al pueblo, les da instrucciones adicionales halladas en el libro de Deuteronomio y muere. Por lo tanto, vemos que esa esclavitud que ellos tuvieron de 400 y feria años en Egipto, todavía se prolonga el periodo antes de que lleguen a su tierra prometida, porque ahora la generación que salió de Egipto tiene que vagar por el desierto hasta que mueran todos los hombres que eran mayores de 21 años en el momento en el que no quisieron entrar a la tierra prometida a través de Cades Barnea. Entonces esto toma aproximadamente los siguientes 40 años en los que se levanta una nueva generación que sí está dispuesta a entrar a la tierra prometida. Moisés los lleva al norte del Mar Muerto, cerca de Jericó, es decir, ya no van a entrar por la entrada directa, ellos venían desde el sur y van a entrar por el sur, por Cades Barnea. Ahora, después de dar vueltas y vueltas en el desierto, van a entrar por el otro lado, por arriba de Jericó, una entrada desde el este, y hasta ese punto los lleva Moisés. A él le es impedido entrar a la tierra prometida porque lamentablemente él también desobedece y desagrada a Dios con sus acciones. En un momento de un arrebato de ira, usurpa prácticamente el lugar de Dios, que es uno de los peores pecados y más comunes que el ser humano comete en su vida. Y el libro de Deuteronomio termina con Moisés animando al pueblo, dándole instrucciones adicionales y dejando como el siguiente líder a Josué, que si recordamos es uno de los 2 espías que entró a la tierra prometida y dijo, sí se puede. Moisés muere aproximadamente en el año 1400 antes de Cristo. Y con esto termina nuestra época del Éxodo. Para el repaso para nuestra época del Éxodo, vamos a relacionar los 4 eventos de la época del Éxodo con sus descripciones. En las clases anteriores habíamos tenido renglones para escribir la descripción. En este caso tenemos el nombre de las 4 épocas y tenemos las 4 descripciones, pero están en desorden. Entonces, con una línea vamos a relacionar cada una de las épocas con su descripción. Las épocas vienen en orden y dice así: liberación, la ley, Cades Barnea, 40 años en el desierto. En la columna de enfrente tenemos las 4 definiciones y lo que vamos a hacer es, con líneas, vamos a relacionar esto, cada nombre de la evento con su descripción. Liberación, libertad de la esclavitud en Egipto. La ley, los mandamientos de Dios en el monte Sinaí. Cades Barnea, con la rebelión en contra de Dios. 40 años en el desierto, consecuencias de rebelarse contra Dios. Terminando eso, la última cosa que tenemos en nuestra página es la síntesis de la época del Éxodo. Nuestra época se llama Éxodo y la síntesis dice así: Moisés libera al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y entonces les da la ley. Para terminar con nuestra época del Éxodo, vamos a ver la geografía. Nuevamente tenemos movimientos importantes, seguimos manejando nuestro mismo mapa y en él vamos a marcar qué es lo que sucede dentro de esta época. Así tendremos una idea clara de dónde fuimos, a dónde. Muy bien, vamos a empezar ubicando en la parte de abajo de nuestro mapa. Hacia la izquierda encontramos Egipto, está marcado con el río Nilo, ahí vemos muy claramente el delta, esa era el área de Gosén en donde se habían establecido los hebreos. Y entonces vamos a dibujar con rojo una flecha desde Egipto que cruce a través del Mar Rojo hacia el monte Sinaí, que si vemos más o menos están a la par. Tendríamos que bajar un poquito la línea, asegúrense de que pase realmente por el área de agua del Mar Rojo y que llegue hasta el monte Sinaí
y de ahí suba a Cades Barnea. Egipto, cruzar el Mar Rojo, llegar hasta el monte Sinaí, subir hasta Cades Barnea. Con verde vamos a dibujar una línea retorcida, podemos hacer así un caminito, un espiralito, como les guste, porque realmente es solamente para representar todo el tiempo que este pueblo estuvo dando vueltas en el desierto. 40 años, vuelta y vuelta en el desierto, en esta zona. Entonces esto lo vamos a ubicar más o menos en ese triangulito de la península, de arribita del monte Sinaí y entre eso y Cades Barnea. Ahí vamos a dibujar con verde esta línea que nos represente todo el tiempo que estuvieron vuelta y vuelta por el desierto. Finalmente, con azul, ahora sí vamos a trazar nuestro último movimiento. Vamos a ir desde el sur del Mar Muerto, más o menos donde está la C de Cades Barnea, hacia el norte por el lado este del Jordán, indicando por dónde entraron a la tierra prometida. Es decir, le vamos a sacar la vueltita al Mar Muerto y vamos a dejarlos justo antes de que crucen el Jordán para entrar a la tierra prometida. De Cades Barnea bordeamos el río Jordán hasta llegar y estar listos para cruzar. Esto nos va a dejar al pueblo perfectamente ubicado para iniciar nuestra siguiente época, donde por fin van a entrar. Y este es el mapa para esta época. Recuerden que pueden pintar con azulito su agüita y con esto tendrán una idea bastante clara de qué es lo que sucedió en la época del Éxodo y cuáles son los movimientos más importantes que se dieron en ella.